Buenas noches, reciban un cordial saludo desde nuestro espacio La Economía de Nicaragua en 10 minutos que compartimos con ustedes todos los martes a las 7 de la noche desde 100% Noticias y desde nuestras redes sociales. La noticia económica de la semana fue el anuncio del Banco Central de dejar congelada la tasa de cambio del Córdoba con relación al dólar a partir de enero del próximo año, más o menos alrededor de 37 córdobas por un dólar. La gran pregunta es, ¿a quién beneficia esta medida? La gran pregunta es si las condiciones de vida de la población nicaragüense van a mejorar con esta medida anunciada por funcionarios de la dictadura. Vamos a intentar responderla con hechos, pero antes vamos a desmantelar, a desnudar dos de las patrañas de la dictadura que envuelven este anuncio. Primero, ustedes recuerdan, porque lo repite y lo repite el dictador en cada uno de sus discursos, y también lo repiten miembros de la mafia en el poder, que ellos forman parte de una gran alianza con Rusia, con China, con Irán, destinada a socavar el papel preponderante que tiene el dólar a nivel mundial, y ellos, como que se consideran liderazgos mundiales y gran potencia, forman parte de esta alianza que está golpeando el papel del dólar a nivel mundial. Patrañas. Resulta que esta medida lo que hace es atar, encadenar el valor del Córdoba no al rublo, no al yuan chino, sino que al dólar. ¿Y cómo es eso de el discurso antiimperialista y cómo es eso de la alianza en contra del dólar, y la medida que anuncian es encadenar al Córdoba con relación al dólar? La razón es que son unos mentirosos. La razón es que eso no se trata más que de un embuste, por una razón muy sencilla. Nunca en las épocas recientes la economía de Nicaragua ha dependido tanto de la economía norteamericana como con el antiimperialista Ortega. La economía de Nicaragua no podría funcionar sin las remesas, sin las exportaciones hacia Estados Unidos, sin las zonas francas, sin las inversiones, sin las importaciones provenientes de Estados Unidos e incluso los gastos en turismo. Esa es una razón que está a la vista de todos. Entonces, el discurso patrañero y patriotero antiimperialista, ellos mismos lo votan al encadenar el valor del Córdoba con relación al dólar. Lo segundo es la otra patraña, que supuestamente con esta medida van a mejorar las condiciones de vida de la población nicaragüense. Y en esto no tenemos que ir muy largo. Hace más o menos 4 años estaba fijada la política de devaluación anual del Córdoba de manera gradual hasta acumular una devaluación del 5% por cada año, lo que le llamaban deslizamiento cambiario. Cada semana, cada día, unos centavitos iba devaluándose al suave el Córdoba con relación al dólar. Bueno, ellos anunciaron que iba a variar del 5 al 3% esta tasa de deslizamiento, y que argumentaron que con esto iban a contener la inflación y a mejorar las condiciones de vida de la población. ¿Mejoró la condición de vida de la población? De ningún modo, pero todavía vinieron con otra patraña más y redujeron del 3 al 2% y volvieron con el mismo cuento, que así mejoraba la condición de vida, y todavía volvieron una tercera vez con el cuento al pasarla del 2 al 1% en el 2022. ¿Y qué ocurrió en el 2022? Mejoró la condición de vida de los nicaragüenses. Veamos los números que ellos mismos proporcionan.
En primer lugar, decían que era para contener la inflación. Los otros países centroamericanos que siguieron con sus mismas políticas cambiarias y de ahí registraron menos inflación que en Nicaragua. Ellos anunciaron esta medida para reducir la inflación, pero la inflación en Nicaragua fue la más alta de Centroamérica en el 2022. Entonces, ¿sirvió esa medida que anunciaron para reducir la inflación? No, no sirvió. Si no sirvió el año pasado, el año antepasado y el año anterior al antepasado, porque va a servir ahora. Pero también podemos proporcionar números, los mismos números que están en el INIDE y en el Banco Central. ¿Qué ocurrió en el 2022? Según ellos, según sus datos, el costo de la comida, el precio promedio de lo que los nicaragüenses comen, frijoles, tortilla, arroz, creció en 22%. Lo que valía en promedio en enero, por ejemplo, 1,000 córdobas, a diciembre valía 1,220 córdobas en promedio, solo para ilustrar qué significa esto de la elevación del 22%. Pero si la comida creció en 22%, ¿en cuánto crecieron los salarios? Esto también lo sabemos porque es información pública. A los trabajadores del Estado, 5%, pero la comida subió 22%. A trabajadores de las zonas francas y trabajadoras, 8%, pero la comida subió 22%. El salario mínimo, 10%, ni la mitad de la elevación del costo de la comida, que fue 22%. Y a los pensionados, 2%, y la comida creció 22%. ¿Benefició esa medida de reducir del 3 al 2% la tasa de cambio? No, más bien se tradujo en menos frijoles, menos queso, menos tortilla, menos huevo en la mesa de las familias nicaragüenses. De todos, pero principalmente de la gran mayoría de la población pobre, porque la gran mayoría de la población nicaragüense se encuentra en la pobreza. Solo consideremos que de acuerdo a las mismas cifras oficiales, el 80% de la población laboral nicaragüense trabaja en la economía informal. Entonces no sirvió para nada. Esas dos patrañas debemos tenerla en cuenta porque ahora vamos a ver quiénes son los afectados con esta medida y vamos a comparar hace 3, 4 años que el deslizamiento era 5% con el próximo año que va a ser 0%. ¿Quiénes son los afectados? ¿Quiénes son los que van a ser golpeados y ya han venido siendo golpeados? En primer lugar, y nos referíamos a los pensionados, más de 300,000 nicaragüenses reciben pensión, pensión de vejez, pensión de viudez, pensión de orfandad, pensión por incapacidad permanente, distintos tipos de pensiones, más de 300,000. ¿Cuál es la pensión promedio? Apuradamente 6,000 córdobas mensuales es la pensión promedio. Hasta hace 4 años, esa pensión se ajustaba en 5% anual. Si usted tenía una pensión, supongamos, de 5,000 córdobas, le ajustaban 5%. ¿Cuánto era el 5% de 5,000 córdobas? 250 córdobas. ¿Resolvía? No, no resolvía, pero algo le ayudaba ese ajuste. Después lo fueron bajando. A partir del próximo año va a ser 0. Los 6,000 córdobas que recibe, o los 5,000, o los 8,000, no van a variar. No van a recibir ningún ajuste, aunque los precios de la comida sigan subiendo. ¿Qué significa esto? Que esta es una receta de hambre. Si ya las pensiones son pensiones de hambre, la dictadura con esta medida está provocando más hambre, en primer lugar, en las personas que viven o reciben una pensión. Pero no solo los pensionados,
Sabemos que ante la carestía de la vida, la falta de empleo, la falta de oportunidades, miles de familias nicaragüenses reciben remesas y eso les permite compensar la falta de empleo o la falta de ingresos suficientes para comer o para los gastos de salud o para los gastos de educación. Pues bien, con las remesas ocurría otro tanto. Si usted recibía $100 en enero, con la tasa de deslizamiento del 5%, cuando llegaba a diciembre, esos $100 le habían crecido en 5% más en Córdoba. ¿Resolvía todos los problemas? No, pero ayudaba. Ahora, con esta tasa de cambio cero, los córdobas que recibe por los dólares no se van a mover, pero los precios de la comida sí se van a mover. Los de la electricidad, los de los frijoles, los del queso. Y entonces usted, que vive de las remesas, o va a comer menos, o le va a tener que pedir a su mamá, a su papá, a su hermano, a su hijo, que trabaja en el exterior, que le mande $20 más, que se apriete la faja o que trabaje más para que usted siga comiendo la misma cantidad de frijoles o de queso o de tortilla. Entonces también son afectados con esta medida los miles de nicaragüenses, miles de familias nicaragüenses que ayudan o que se ayudan a salir adelante con el trabajo de sus familiares en el exterior. Pero también se afecta a los exportadores de todo tamaño. Si usted exporta productos lácteos, si usted exporta queso, si usted exporta frijoles, lo que usted exporte, cuando estaba la tasa de deslizamiento del 5%, pues con cada exportación recibía más Córdoba. Así tenía mayor capacidad de generar empleo, más recursos para mejorar su productividad, mejorar su tecnología o simplemente tener más utilidades. Con esto le están cantando literalmente cero también a los exportadores. ¿A quiénes beneficia? Entonces, esta medida sí perjudica a exportadores, que son empresarios de todo tamaño, pero también no solo como empresarios, sino que estos empresarios tienen trabajadores que definitivamente van a ver limitadas sus posibilidades de obtener mayores salarios, o quienes no tienen empleo, oportunidades de obtener un empleo. Para empezar, la misma mafia en el poder. Solo les voy a poner un ejemplo. El ejemplo del negocio de la tarifa eléctrica. Ellos son los dueños del negocio de la tarifa eléctrica, cobran las tarifas más altas de Centroamérica, las cobran en Córdoba, y ahora por esos Córdobas que sacan de los bolsillos de los consumidores, de los bolsillos de los empresarios, van a recibir más dólares. Esto es lo que se encuentra detrás de esta medida, porque, y finalmente con esto termino, ahí es donde debía haber empezado, pero con esto termino. ¿Cómo es esto de la tasa de cambio? Esto será durable, esto será una evidencia de fortaleza de la economía nicaragüense. De ningún modo. Y aquí basta recordar que a inicios de los 90, cuando asumió el gobierno doña Violeta, hubo un señor que ahora es aliado de Ortega, que era el presidente del Banco Central, un famoso en su tiempo, Panchito Mayorga. Apareció con el invento del Córdoba Oro. Y el gobierno de doña Violeta se comprometió con esa política del Córdoba Oro, y entonces anunciaron de manera muy rimbombante la tasa de cambio de $1 por un Córdoba por $1. Ese era el Córdoba Oro. Y un buen día apareció ahí bajando del avión con un maletín, decía: aquí viene el respaldo del Córdoba Oro. ¿Cuánto duró esa tasa de cambio del 1 por 1? Apuradamente un año. Al año tuvieron que devaluar del 1 por 1 al 5 por 1, con unos impactos devastadores en buena parte de la población nicaragüense. ¿Tiene la economía de Nicaragua respaldo suficiente para mantener la paridad que han anunciado del Córdoba con el dólar? No. ¿De dónde deriva esa presunta fortaleza?
ellos dicen de las exportaciones, pero no es porque Nicaragua exporte más, sino que los precios de los productos que se exportan han crecido. Esos precios pueden bajar, sobre todo ahora que se anuncia que la economía de China empieza a frenarse. Eso va a tener un impacto en los precios internacionales de los productos que circulan en el mercado internacional, y aunque Nicaragua no exporta a China, de todas maneras recibiría el impacto de una previsible caída en los precios internacionales de los productos. Ya eso golpearía los ingresos de divisas. Ahí está vivo el conflicto militar en Ucrania provocado por la agresión de Putin. Eso en cualquier momento puede ensancharse y puede tener una repercusión devastadora en los precios internacionales del petróleo. Eso acabaría de un plumazo con esta presunta paridad. Pero igual, ahora con el cambio climático y el fenómeno del Niño, una sequía de 2 años dejaría en la quiebra a los productores de agroexportación. Eso igual, una sequía trastornaría completamente los ingresos de divisas. Una recesión, que también es posible en Estados Unidos, afectaría los flujos de remesas. Una economía tan precaria, la economía más pobre de América Latina, tan expuesta, tan vulnerable, tan frágil, puede sufrir mucho y ha sufrido ya ante el impacto de eventos internacionales. Pero estos irresponsables, ¿verdad?, vienen a fachentear con que supuestamente pueden sostener la paridad del Córdoba con relación al dólar, cuando la economía de Nicaragua es tan precaria, cuando la economía de Nicaragua depende tanto de factores externos. En consecuencia, una patraña, el discurso antiimperialista del dictador y sus secuaces, una patraña que esta medida va a beneficiar a los nicaragüenses, una patraña que esta medida se basa en la fortaleza de la economía de Nicaragua. Tenemos que desmantelar esas mentiras, porque hay gente que todavía puede creer algunas de estas mentiras. No es muy complicado explicarlo a cada uno de los nicaragüenses, un pellizquito para que no se duerma. Que tengan buenas noches, nos vemos el próximo martes en un espacio más de la economía de Nicaragua en 10 minutos. Nos vemos.